Hola amigos de Race Room Spain, estamos en esta tercera cita del campeonato Open Series DTM y nos acompaña en cabina Ignacio Negro. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues mira, estupendamente. Además son uno de mis circuitos preferidos, junto con Hockenheim para estos coches. Zandvoort es uno de los circuitos que más me gusta para estos coches. Tiene de todo, curvas rapidísimas, tiene tramos revirados y es muy exigente este circuito. A mí este circuito me gusta muchísimo. Sí, un circuito, diría yo, muy técnico, ¿no? Muchas ondulaciones, cambios de rasante y complicado, ¿no? Estrecho también, diría yo. Sí, estrechito, sobre todo ese primer sector. Ese primer sector con esa curva derecha y luego izquierda cerrada, eso es un embudo que hoy pinta que vamos a tener también parrilla prácticamente llena. Vamos a ver cómo resuelven los pilotos esas primeras curvas. Un circuito de Zandvoort que está muy cerca de la playa, está realmente pegado a esa playa de Zandvoort. Es verdad, porque sí, yo ahora me he fijado, nunca me había fijado, pero claro, ahora en el modo espectador, coño, que se oyen las gaviotas. Sí. Realmente, bueno, tú si lo buscas por Google Maps verás que tienes a escasos 5 metros de la recta de meta el circuito, la playa. Sí, pues vamos, ya te digo, yo me quedé un poquito así flipado, coño, si se oyen las gaviotas y todo, qué detallista esto es de Race Room. Pues así es un circuito que ya pues tiene muchos años en el campeonato de ADTM y no podía faltar, yo creo, en el calendario de estas Open Series. Sí, no podía faltar. Tenemos en la sala, tenemos 24 pilotos en esta sesión de práctica. No sé si faltará por unirse a alguien más, pero tiene pinta que la parrilla va a estar bastante llena. Sí, ya 24 pilotos para este circuito, como tú comentabas, siendo tan estrecho y revirado, ya es una parrilla bien surtida, bien surtida. Y bueno, en escasos minuto y medio tendremos ya esa sesión de clasificación, que es la que determinará el orden de la parrilla. Si no recuerdo mal, la longitud de carrera de 45 minutos, si no recuerdo mal. 40 son. 40. Pues son 40 minutitos. Y vamos a ver en quali si ese tiempo que ha marcado ahora Rey Takahawa es bueno o se guarda algo. Para mí que va a estar muy cerquita, porque además se ha quedado a 7 décimas de él, o sea que no va a distar mucho
el 1.30 no va a distar mucho de lo que vaya a marcar. Me pega a mí. Sí, recordemos la semana pasada teníamos esa lucha por esa primera posición que fue brutal. Sí, joder, ya te digo. Recordarse de la carrera ya es que es bastante emocionante incluso recordar el carrerón que nos dio tanto Rei Takazawa como Alessandro Botti, si no recuerdo mal, perdón. Sí, fue trepidante la carrerita que dio. Pues 11 segunditos para la hora de la verdad. Enseguida tenemos ya la sesión de clasificación encima. Me estoy perdiendo entre ventanas. Me he preparado un poco mal para esta ocasión, tenía el tiempo bastante apretado, pero bueno, aquí estamos para retransmitir la sesión de clasificación. 15 minutos por delante, salen varios pilotos ya a pista, no pierden el tiempo. Alessandro Botti ya ha salido también, Rei Takazawa, bueno, están prácticamente todos los pilotos ya en pista. Sí, esa es una cosa que yo nunca he entendido. Yo cuando corro yo dejo que la gente salga, porque al final vas a estar siempre con tráfico. O sea, salir todos juntitos, no sé qué utilidad puede tener. Voy a hacer un pequeño ajuste de sonidos porque tengo el race un pelín alto, diría. Para que se nos escuche un poco mejor, pues mejor bajar un pelín de volumen de los motores para... Sí, para que esté un poquito ahí de fondo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues estamos en ese segundo sector, llegando ya a esa chicana, esta curva también diría muy complicada, ¿no? Esta curva en un ángulo recto que luego desemboca en una curva de izquierdas de 180 grados. Una combinación un tanto extraña de curvas. Sí, ahí lo que tienes es una frenada, además es que vienes un poco borracho de velocidad y te pilla una frenada brutal para enlazar esas dos curvas, sobre todo la primera. Ahí vamos a ver algún que otro recto seguro. Y recordemos también la versión de este circuito de Zandvoort no se corresponde con el trazado más actual, con las remodelaciones que han hecho para este Gran Premio de Fórmula 1 de 2020. Teníamos esta horquilla donde pasaba Rei Takazawa, se ha peraltado de más, ahora tiene un nivel de peralte bastante más elevado, y la última curva previa recta de meta también sería más peraltada, un peralte de unos 18 grados si no recuerdo mal. Sí, tiene, además es que no es un poquito, no, o sea, la has levantado un montón. Hombre, sí que la verdad esa primera curva que han peraltado, de la que comentabas tú antes, esa curva sí que le hacía falta un poquito de peralte para apoyar un poquito más el coche, porque como entraras un poquito pasado, te ibas contra el muro y era peligroso. Y hombre, en Sim Racing pues no te juegas la vida, pero la gente que corre en la vida real, sí. Bueno, un poco suponía un reto, ¿no? Esa curva a los pilotos aquí en este simulador pues sigue suponiendo ese reto. Tienes que dosificar ese acelerador para pues salir bien de esa curva. Sobre todo es importante salir rápido de ahí, porque luego tienes esa recta de meta que, a pesar de ser corta, pues puede suponer algún adelantamiento a final de carrera. Sí, y además es que encima tiene la dificultad que estos coches son un poco exigentes en cuanto a la salida de curva. Pues mira, ahí acabamos de ver a Alessandro Botti que casi, precisamente por eso, por un exceso de gas,
le ha pegado un trayazo. Por estos coches en aceleración, cuando sales de curva, te hace un trompo como le des un poquito de más, un poquito de más. Y sobre todo ya al final de carrera, que ya andarás un poquito más fastidiado de neumáticos, hay que andar con mucho ojo y tener el pie muy fino, muy fino, muy fino. Bueno, y tenemos a Rei Takazawa, que había rodado en esta vuelta en un 1.31.4, es el tiempo de pole actualmente, y de momento viene bajando sus dos primeros sectores por 2 décimas ya. Sí, ahí tiene que bajar por lo menos un segundito, tiene que bajar, o medio segundo. En práctica ha marcado 1.34, un segundo menos ha marcado en práctica. Aquí ahora se supone que con menos gasolina y apretando más, pues a ver ahí a que baja a 1.31.0. Efectivamente, ha bajado su tiempo. Esperamos que pueda bajar más, o incluso esperamos que algún piloto pues se le ponga las cosas difíciles a Rei, que realmente sí, está a tope. Yo tengo fe en Botti, ¿Nos darán otra carrera trepidante como la de la semana pasada? Sí. Esperemos que sí. Pues tenemos ganas de ver esa carrera con esas luchas entre Alessandro Botti y Rei Takazawa. Esperemos también que Alejandro Tomeno pueda estar ahí dando un poco de guerra también. Sí, que la semana pasada también estuvo ahí en la pomada, metiéndoles el coche en cuanto se ponían a luchar un poquito, que perdían más de tiempo. Ahí estaba Alejandro Tomeno metiéndoles el coche y diciendo, oye, que aquí estoy yo. Y ojito con Rei Takazawa, que parece que ya ha calentado bien las gomas y está a medio segundo de mejora de su mejor vuelta. Sí. Marcará cerca de ese 1.35. Sí, eso es más o menos lo que ha marcado en práctica. Ahí lo tenemos, 1.35.25. Pues nada, ahí tenemos mal. El tiempo con Alejandro Tomeno a casi un segundito, seguido de Botti a un segundo también. Están ahí. Vamos a ver qué hace Botti. Sí, yo creo que Botti tiene que salir otra vez. Todavía queda tiempo para marcar alguna vuelta más. Es un circuito revirado, pero creo que en minuto y medio, sí, por ahí están los tiempos, minuto y medio, pues saldrán varias vueltas. Sí, por lo menos, sí. 4 o 5 vueltas por lo menos sí que les da tiempo. Tenemos en imagen a Fabián Alba, está mejorando sus dos primeros sectores. Y se coloca en la 17ª posición en ese paso por línea de meta. Jorge Hernández, que tiene problemas en esa última curva. Alessandro Botti, que viene enchufadísimo otra vez, intentando acercarse al tiempo de Rei Takazawa. Ha mejorado 2 décimas el primer sector, vamos a ver el segundo. Hoy nos tienen vilo, nos dejan mudos esta luchita. Mira, medio segundo ha bajado. Bueno, ese tiempo que nos marca es el tiempo que lleva respecto al tiempo de Rei Takazawa, Ese es el intermedio. Sí. Nos gustaría tener esa información de mejora sobre su tiempo de vuelta actual, pero... A ver. Pues 1.31.3. Nada mal, 1.31.3. Tiene que mejorar a 8 decimitas. Tiene que mejorar un poquito si quiere estar ahí en la pomada. Supongo que en ritmo de carrera igual Alessandro pues tendrá algo más que decir. Veremos a ver. Ismael Esteban, que venía mejorando bueno, está en esa 11ª posición ahora. Joseph Ray
14ª posición, que viene mejorando también su tiempo personal, a segundo con 7 de el tiempo de pole. Bueno, 10ª posición para Joseph Bly. Tenemos aquí a un montón de pilotos intentando marcar las últimas vueltas un pelín más rápido, intentando acercarse a ese Rei Takazawa que parece imbatible. Sí, yo creo que ahí la luchita va a estar de la tercera de la segunda a la cuarta posición. Están ahí muy juntitos en tiempos. Mira, ha mejorado Fetch. Ha mejorado a cuarta posición. Y se han quedado ahí un segundo. Pues mira, están en un segundo, Botti, Tomeno, Fetch y Jesse. Así es. Y Takazawa muy lejos. Está Sí. casi un segundo de Botti. Takazawa parece inalcanzable en este circuito, parece que le favorece el trazado holandés. Veíamos un coche ahí apartado en la cuneta mientras Pedro J estaba dando su vuelta. Pedro J plaza en 15ª posición. A ver quién tenemos más. Tenemos aquí a Jaime Dordillo, que viene mejorando su vuelta personal, actualmente en esa 10ª posición. Y por lo que veo también en tiempos vamos a tener ahí unas luchitas muy guapas en las posiciones medias. Bueno, están ahí muy juntitos también en tiempos. Luego al final de la tabla, pues también. Nos van a dar la misma que hace 2 carreras, que no dábamos abasto, ¿eh? Pues a mí que este circuito va a favorecer que estén ahí, se formen grupitos de luchas muy interesantes. Sí, yo creo que va a estar... Uy, sí, ha trompeado. Sí, ha trompeado en esa... Es lo que te decía antes, con este coche. Como aceleres antes de poner el volante recto, haces un trompo y además que cuando dice que el coche se va. O sea, no hay forma de controlarlo. Es importante pues tener esa gestión de las fuerzas del coche, de esas inercias, porque es complicado, es complicada la conducción, sobre todo en este circuito con tanta curva. Esto me digo que este circuito me recuerda en parte a Brands Hatch en el tema de desniveles y lo compacto que es, ¿no? Todo es como Brands Hatch, pero quizás un pelín más grande y con otros desniveles. Es Brands Hatch espanturrado. Sí. Pues sí, como comentaba... perdón. Pues sí. Fíjate, no, Roberto Gil se ha puesto en 5ª posición. Al loro, ¿eh? Bueno. Al loro, que se ha puesto en 5ª posición. Ahora en 4ª. Y en 4ª, sí señor. En 4ª está Roberto Gil. Felicidades por ese tiempazo de vuelta. Y pues no queda mucho ya por decir, ¿eh? Ya quedan minuto de 46 segundos. Tenemos a prácticamente todos los primeros clasificados, están ya hasta el top, hasta el 7º, exceptuando el 5º, están todos en boxes. Y no les va a dar tiempo a salir a hacer otra vuelta, ¿eh? No, yo creo que ya está ya, por lo menos las primeras posiciones yo creo que ya están definidas. Quizás algún piloto que me vuelta, John Fetch. Bueno, sí, John Fetch está, no sé yo, no le va a dar tiempo.
John Fetch, que ahora dejaba adelantar a Jaime Dordío. Lo tenemos ahora en imagen. Vemos un trompo ahí de un Audi naranja. No consigo localizar ahora, ya diré de quién es. Sí, de Fran Bullón. Y Jaime Dordío, que no mejora su tiempo de vuelta. Ya queda muy poquito para que empiece la carrera. Sí, sí, ya los que están dando vueltas quizás están esperando que la musa les baje unas decimillas, pero ya poco más va a dar la quali. Y hasta aquí ha llegado la quali. Pues ahí está la clasificación. Tenemos a Rei Takazawa en esa primera posición, a Alejandro Tomeno en la segunda, tercero Alessandro Botti, cuarto Roberto Gil, quinto John Fetch, Jesli en la sexta, séptimo Pedro Magallanes, octavo Tomás Marchena, Jaime Dordío en la novena, décimo Raúl Racoyote. Mientras ponemos un poco de música para animar esta carrera, estaremos ahora en formación de parrilla. En cuanto se nos... Ahí está. En cuanto haga el... Mira, no, tenemos warm-up, sí. Se me había olvidado esto. Pues tenemos... Para volver a hacer otra vez al coche con la gasolina, con el coche ya lleno de gasolina. Pues tenemos aquí a varios pilotos saliendo a pista para calentar un poco las gomas, ver las sensaciones que tienen. Sobre todo en este circuito hay que tener mucho cuidado con esa salida, sobre todo porque tienes varias curvas en embudo en relativamente pocos metros y puede dar mucho espectáculo, ¿no? Sí, hay que retener el ansia, de querer adelantar posiciones a la salida, porque puede generar problemas en esas primeras curvas, porque no caben 3 coches. 2 a lo mejor, pero 3 seguro que no. Pocas zonas hay en las que quepan 3 coches en paralelo en este circuito. Nos van mandando saludos desde el chat de YouTube. Agradecemos a la audiencia pues que esté con nosotros y os animamos, ¿no?, a hacer un poco de apuesta. ¿Qué dirías tú que va a ser el resultado de esta carrera, Ignacio? Pues hombre, me voy a ir a lo fácil. Rei Takazawa primero. Pero ojo ahí con Botti, Tomeno, Fetch y Jesli. La cabeza me dice Botti en segundo, pero el corazón me pide Tomeno, tío. ¿Qué quieres que te diga? Yo le veo muy fuerte a Tomeno en este circuito, ¿eh? Yo he visto que Alejandro Tomeno, porque ya me estoy confundiendo entre uno y el otro. Yo estoy viendo que Alejandro Tomeno, como ha marcado ese tiempo de qual, y creo que estará más fuerte para hoy. Veremos su ritmo de carrera. Esto es más cosa de ritmo. Me has tirado de la sala, soy el único por lo que veo, ¿no? Sí. Hostia, qué putada, tío. ¿Te has caído? Bueno. En el warm-up me ha tirado, tío. Vaya. Me ha tirado. Madre mía, qué putada. Pues nada, hasta otra, chicos. Joder, macho. Pues sí. Habrías hecho ahí una posición, macho, un cuarto, ya, ¿no? Cuarto, y voy cuarto en el campeonato. Vale, venga, pues nada, tu día será. Chao, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Roberto Gil. Roberto Gil. Y marcha casi a la mar, que se había quedado ahí cuarto. Joder. Qué rabia.
Qué lástima. Bueno, ya se está formando la parrilla ya. Quedan pocos instantes para la salida. Y esto... Madre mía, la tensión se corta con un cuchillo, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy casi mudo. Sobre todo para ver esta primera curva, a ver cómo la toman, porque es complicada. Me recuerda mucho ¿cómo se llama esta? A Húngaro Ring. Bueno, Es ojo, prácticamente la misma curva. Sí. Ojo, Vamos para allá. semáforos en rojo, 40 minutos por delante. Se apagan los semáforos, vamos a encarar la Tarzan Bocht, esa curva 1 del circuito. Uy. Ya vemos un pelín de incidentes por la parte trasera de la parrilla. Pero por lo general no veo demasiado toque. No, digo, dos coches implicados. Como que veo. Bueno, aparte de ese incidente, de momento todo bien. Vamos a ver esta segunda curva en Budo. Que también las cosas pueden salir mal aquí. Pues han sido prudentes porque se han puesto todos en fila. No han atacado. Y Rei Takazawa, que ya se está haciendo con una ligera ventaja sobre sus adversarios. Alejandro Tomeno rodando en ese segundo lugar. Vamos a ver si el DRS puede hacer algo de maravillas aquí y acercar a Alejandro a Rei. Y Alessandro Botti no creo que se vaya a quedar muy lejos, ¿eh? Pues quitando la zona de recta y bueno, quizás la curva, creo que es una curva muy abierta, la curva 5 o 6, no me acuerdo ahora mismo qué número es. Poco sitio hay donde meter el DRS, donde aprovechar el DRS, vamos. Pues vamos a encarar el primer paso por línea de meta. Rei Takazawa, que está liderando la prueba en esta primera vuelta. De momento Alejandro Tomeno rodando en esa segunda posición. Tercero Alessandro Botti. Cuarto John Fetch y Jesli en la quinta posición. Rei Takazawa, que se está intentando de ir cuanto antes, ¿eh? Sí, pero Tomeno está ahí detrás, está ahí, no le pierde de vista, Tenemos batalla por esa décima posición. No, décima no, la undécima. Tenemos un paralelo entre Rob y Jorge Hernández. Teníamos. Ahora se ha deshecho un poco. Tenemos también por aquí. Bueno, hay muchos coches pegados. Aitor Iglesias persiguiendo muy de cerca también a Fernando Pedraza. Aquí ya tenemos un puñado de paralelos. Sí, ya empiezan a enseñarse los dientes, Por la parte trasera veíamos también a un Nuno Miguel en paralelo con Fabián Alba. Fabián es quien le... pues no. Pues Nuno, que se colaba por el interior y se iba hacia afuera, ¿eh? Ojo la maniobra. Y teníamos a Tali Diallo, que lo penalizan con un drive-thru por entrar a boxes demasiado rápido. Habrá tenido algún problema y con ir un poco encendido ya creo que le haya afectado, ¿no? Para entrar a boxes. Y ojo a Botti, que está atacando a Tomeno, le está enseñando constantemente el morro, en cada curva le enseña el morro. Alessandro Botti, que no quiere perder la comba con Rei Takazawa, le quiere batallar ese primer lugar. Uy, qué cerca ha estado, Sí, no, pero es que Tomeno es muy duro, que Tomeno es muy duro. Tomeno tiene una facilidad para bloquear los adelantamientos, es impresionante. Se coloca ahora en paralelo. Bueno, es una curva difícil de intentar el adelantamiento. Yo creo que es más estrategia de poner nervioso, de que Botti le poner nervioso a Tomeno para ver si comete algún fallo.
más que el intentar adelantarle ahí, ¿eh? Sí, porque Uy, Alejandro es difícil de adelantar. Teníamos un pequeño latigazo por parte de Alessandro Botti en esa antepenúltima curva. Y al loro también con Fez, que le tiene detrás y tampoco pierde comba, ¿eh? O sea, No, está ahí de tapado, no ataca, pero no le pierde comba. Está ahí yo creo que intentando aprovechar algún error de Tomeno o de Botti. Está haciendo su carrerita pacientemente ahí detrás. Pues viendo conducir a Alejandro, parece que se queda bastante abierto en algunas de las curvas de este trazado. Quizás por nervios está abriendo más de lo habitual sus trazadas. Sí, está yendo más rápido a lo mejor de lo que le permite el coche. Bueno, la lucha por esa segunda posición bastante intensa. Por detrás Fran Bouillon tiene pegado a su parachoques trasero a Diego Molina. Pedro J. Plaza también batallando con Pau Alasá. Bueno, no veas cómo está la cosa por aquí también. Madre mía, el paralelo que intenta Pedro J. Plaza. Trompo por ahí de uno de los BMW. Se trata de Diego Molina. Fabián Alba en paralelo con Diego en estos momentos. Y por detrás el Mercedes de Nuno Miguel, que parece que se ha retrasado un poco, ¿no? Ha retrasado algunas posiciones. Sí, ¡Uy! Fabián Alba. Fabián Alba que trompea en esa penúltima curva. Ahí tienen muchos problemas los pilotos, estoy viendo, ¿eh? Sí, es que ahí es que como no seas paciente a la hora de arriesgarte, bajar. Y ojo Rob que hacía paralelo con Joseph Ray. Joseph que recupera la posición, había entrado un poco colado en esa Tarzan Bocht, la curva número 1 del circuito. Perdona, dime. No, Fez acaba de salir y Tomeno se marcha, Tomeno se marcha de Botti, Pues ya sí. le tiene. Tomeno se marcha de Botti. Problemas para Alessandro Botti, que tenía una salida de pista, ¿no? No, Fez es el que ha tenido la salida de pista. Sí, que iba detrás, que parecía que iba más tranquilo, pero ha tenido ahí un pequeño error y se ha salido a la hierba. Bueno, algún problema también tiene que haber tenido Alessandro Botti para perder algo de comba con Alejandro. Pero bueno, Jesli también, que está intentando acercarse a Alessandro Botti. Bueno, a ver cómo están las cosas por aquí, a ver si se acerca un poco a Alejandro también, los tocayos. Sí. Hasta 1,5 segundos. Sí que has debido tener algún problema, por algún pequeño off-track que le haya podido hacer perder tracción. Y nos vamos con Rob, que está de nuevo buscando el interior de Joseph Ray para hacer ese paralelo en la recta principal del circuito. Y ahí saltan chispas. ¡Ay, se ha ido! Se sale de pista en esa salida. En esa salida a la curva parece que ha traccionado mal el coche de Rob. Una lástima por él, porque nos está dando una batalla muy bonita. Tenemos también a Francisco Javier Navarrete en lucha por esa 15ª posición con Diego Molina. Bueno, incluso ahora 14ª, porque hemos tenido un retirado, parece ser. Y bueno, ahí están las cosas muy apretadas también, porque también por detrás viene Ismael Esteban, Nuno Miguel. Claro, ese es el que me faltaba a mí, Pedro Magalhães, que estaba retirado, Pedro Magalhães. Sí, Pedro Magalhães, que se nos ha retirado. Y Fran Bouillon, no sé qué ha pasado con él, pero no lo estoy viendo, No lo estoy viendo. Parecía que
que se había retirado o algo. La posición 23. Igual... No, está en la posición 23. Va que está muy solito ahí en la posición 23. Ha tenido que tener algún problema y ha tenido que entrar a boxes. A boxes, sí. Pues una lástima por Fran Bullón. A ver qué puede conseguir. Pero bueno, está por ahí por la 13ª quizás. No sé muy bien por dónde estaba, pero... Bullón está... pero... 23, Bullón está el 23. Sí, pero antes de tener problemas. Ah, sí, estaba por mitad de la tabla. Vemos un accidentado en esa curva. Es Rob accidentado después de la Tarzan Bocht. O sea... Sí, igual ha roto suspensión o algo y el coche pues hace más incontrolable. Una lástima. Uy, tiene muchos problemas Rob. Cuando vemos por delante, fíjate, por delante Tomeno se marcha y ya está a 3 segundos, ¿eh? Sí, la distancia que ha marcado Alejandro Tomeno sobre Alessandro Botti ya es de bastantes metros. Y Alejandro que tampoco consigue acercarse mucho a Rita Kazawa, que tiene un ritmo alienígena, diría. Sí. Ya quizás gestionando un poco, ¿no?, las distancias. Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que ha levantado un poquito Takazawa, pensando quizás en conservar un poquito neumáticos y mantener una distancia de una cómoda distancia de 3 segundos, porque va como si fuera en una vía, o sea, no se le mueve el coche en una curva. Y ojito también con John Fest, que ha estado recuperando un poco de tiempo y ahora está rodando muy cerquita de Alessandro Botti, o incluso yo creo que va a intentar adelantarlo. Sí, esa es la luchita que nos quedó al final también en la anterior carrera. Estaban ahí Botti y Fetz atacándose mutuamente, intercambiando posiciones durante prácticamente toda la carrera. A los que sois espectadores de Twitch, parece ser que la emisión por Twitch funciona perfectamente. O sea que si queréis pasaros por Twitch en vez de YouTube, estáis bienvenidos en ambas plataformas. Y tenemos una batalla aquí por la 9ª posición entre Joseph Ray y Jorge Hernández. Jorge que conseguía el adelantamiento, veremos a ver si puede consolidarlo. Uy, pues entra un poco abierto en esa curva Jorge Hernández. Y parece que Joseph recupera su posición. Tenemos ya pocos grupitos, pero interesantes, ¿eh? También tenemos a Fabián Alba luchando con José Vicente. Fabián ahora en esa 18ª posición y José en la 19ª. Lo tiene a tiro de DRS. Lo que pasa es que aquí el DRS de poco sirve, no te digo, no sé yo si aquí el DRS se puede aprovechar. Diría yo que las zonas de DRS, las zonas de DRS serían esa recta de meta. Tenemos también, si no he visto mal, en esta parte que es ondulada. Sí, esa es la que está ahora mismo Vicente y Alba. Es prácticamente una... Ahí donde se puede aprovechar. Sí, es prácticamente una zona más de curvas que no de recta. Pero sí que se hacen bastante a fondo. Solamente que se tiene que ir con mucho cuidado con la trazada que lleves, porque de hacer una trazada bastante regulera te podrías ir fácilmente hacia
las zonas de gravilla o de césped. Y también tendríamos esa última recta que es así bastante corta, y yo creo que en ninguna de las partes se puede aprovechar realmente el potencial del DRS. No, pero en cuanto va a alcanzar su máximo ya casi te tienes que frenar. Bueno, también por detrás tenemos un pequeño... Teníamos casi un paralelo, ¿no?, entre Fernando Pedraza y José Vicente. José, que se ve un pelín atrasado, no sé si es que haya trazado esa primera curva un poco más mal que no Fernando. Más abierto, sí. Sí. Y Fred, que ha conseguido adelantar a Botti. Algo le pasa a Botti, no está siendo tan competitivo hoy. Pues Botti que sí, tiene algún problema. Porque de hecho Sí, Fed se se está haciendo. Está Sí, Fed se está haciendo con una ventaja bastante rápido, ¿eh? Sí. A ver si John Fetch puede alcanzar a Alejandro Tomeno y darnos un poco de batalla por esa segunda posición. De momento Ya también que tenemos a Jaime Jaime Dordío muy pegado a la trasera de Raúl Racoyote. Ojito, esta zona ondulada. Uy, toque. ¡Uy! Se colocaba por el interior Jaime Dordío con escaso morro del coche, y como le ha cerrado la trazada ahí Raúl, pues no ha podido, bueno, No ha podido controlar ahí. sí, esta acción pues se tendrá que revisar por los comisarios de carrera. Yo no me voy a mojar en decir de quién ha sido la culpa. Pero estos coches también es que de atrás son muy delicados. Y en cuanto reciben un golpe se va de atrás. También hay que tener mucho cuidado en los paralelos, en las entradas a adelantar, y bueno, esa maniobra, aunque es bastante ajustada, yo creo que tú y yo sabemos de quién. Habrá que ver la repetición. Sí. Pedro Magalhães, que nos pasa muchas veces que a primera vista parece que es una cosa. Sí, también. Luego se revisa es otra. También, pero bueno. Habrá que ver porque estas cosas son bastante ajustadas. Pedro Magalhães, que nos saluda por el chat de YouTube. A ver si comenta qué le ha pasado, porque no ha podido terminar. Y bueno, Alejandro Tomeno, que está ahí en esa segunda posición, rodando comodísimamente. John Fetch intentando alcanzarlo. Por su parte, Rei Takazawa rodando en solitario también, gestionando esa distancia a 5 segundos. Madre mía. Fetch se mantiene ahí a 3 segunditos. Ahora mismo prácticamente por delante ninguno tiene DRS. Pues tienes que estar a menos de un segundo. Tenemos pequeña batalla entre Francisco Javier Navarrete y Pau Alasá. Vamos a verle. Sí, ahí le está apretando a Pau Alasá. Y ahí esquiva DRS. Oh. Claro.
Ya entramos en boxes, a mitad de carrera. Y ahora empieza el baile de... Ahora empieza el baile de boxes. Ha entrado Navarrete. Pues ahí está, empiezan a entrar los pilotos a boxes. Es una parada quizás anticipada. De momento las primeras posiciones pues siguen en pista. Veremos a ver si Rey no entra en pocos instantes. De momento pues ya en el ecuador de esta prueba, a 20 minutos del... Sí, además Navarrete ha hecho una entrada de libro a los 20 minutos exactos, a mitad de carrera. Pues atención, porque Rei Takazawa ya se mete a boxes, incluso Alejandro Tomeno lo vemos entrar, también John Fetch, están entrando todos. Alessandro claro, Botti también. Tienen que tratar de atrás. Ojito, ojito, porque esto va a ser un bailoteo bastante curioso, ¿eh? No va a haber nadie que haga undercut. Vamos ni overcut. A ver si, eso te voy a decir. A ver si hay alguno que no cambie ruedas, que sería lo suyo, parando ahora. Bueno, pues de momento que se coloca virtualmente primero Tomás Marchena en esa vuelta sin parar. Jesli que también pasa sin parar a boxes. Atención que... ¡Uy! Madre mía, ¿cómo está la cosa? Uy, sale justo, sí. Ojo, Tomeno, Tomeno. Drive-thru. Por velocidad. Drive-thru para Alejandro Tomeno, que había entrado un pelín pasado de vueltas en ese boxes. Ha puesto el limitador quizás, pero se le ha olvidado frenar un poquito de más. Pues Alejandro Tomeno que pierde toda opción de luchar por esa segunda posición, quizás. Y casi de podio, porque la entrada a boxes aquí es larga, ¿eh? Sí, John Fetch que está pegadísimo. Se ha acercado un montón en esa parada a boxes. Sí, ha estado a punto de hacer el undercut, ¿eh? O sea, Fetch ha salido antes de boxes. Quizá Fetch no haya cambiado esos neumáticos. Veremos a ver qué es lo que sucede a lo largo de estos últimos 17 minutos 55 segundos. Queda carrera por delante, Creo que Fetch no se ha enterado de que tiene un drive-thru, porque le está apretando sin hacerle falta, le está apretando a Tomeno. Bueno, quizás también es para ponerle un pelín más nervioso de lo que ya está. Para que cometa más errores y que no le ponga las cosas más difíciles. Mira, va a hacer el drive-thru. Ahí está. Vemos ya también varios coches entrar a boxes. Rei Takazawa que prácticamente ha recuperado ya la posición en la que rodaba. Pedro J. Plaza, que debería entrar a boxes en no mucho, está rodando virtualmente en esa tercera posición. Por detrás John Fetch acorralándole. Bueno, aquí pues, puede haber alguna estrategia a lo mejor que apuntaba hace un par de carreras From Machuca, y que es aguantar con los neumáticos hasta el final y repostar muy poquitos litros al final de carrera y aguantar. No, porque ya se abre, ya la deja. Sí, ya. Uy, ahí. Uy, ahí ha habido toquecito entre J. Plaza y Fetch. Vaya. Nos lo hemos perdido porque estábamos enfocando momentáneamente a Alejandro Tomeno, que está rodando en esa 10ª posición. Ha perdido bastante con respecto a los pilotos del frente. No ha habido consecuencias. Ha sido un chapa. Pues se queda bastante desangelado la cosa, sí. Se queda un poquito desangelado, sí. Bastante apagada la lucha por las primeras posiciones. Tenemos a varios coches que están a escasos metros, pero no más que dos, No más que dos. Sí, bueno,
Ahora va a Raúl hacer Racoyote en una- paralelo ahora con Aitor Iglesias, se acaba de adelantar. Parece que Aitor tenía problemas para aguantar el paralelo. Y siguen parando coches en boxes, sigue habiendo bailoteo por aquí. Pedro J que ha parado en boxes. Y finalmente parece que Alejandro Tomeno va a rodar en esa 9ª posición. Vamos a ver si consigue recuperar alguna posición. Está por detrás de Aitor Iglesias y lo va a intentar adelantar cuanto antes. Se coloca por el interior en esta pequeña recta y consigue el adelantamiento bastante limpio. Y a ver si consigue hacer algo de remontada. Quedan ya 15 minutos de carrera. Bueno, ya la tenemos ahí en 9ª posición. Yo creo que va recortando. Bueno, sí, va recortándole decimitas muy rápidamente a Racoyote, que tiene delante a Tomeno. Yo creo que sí, hombre, a lo mejor luchar por esas 3 primeras posiciones, pues luchar por podio va a tenerlo difícil, pero sí puede acabar muy arriba. Bueno, de momento no hay batallas en pista. Y vamos a hacer un pequeño repaso a la clasificación como venimos haciendo, como siempre. Ahí tenemos a Rita Kazawa en esa primera posición, rodando solo a 12 segundos ya del segundo clasificado, John Fetch. Tiene una ardua tarea John Fetch si quiere remontar algo de tiempo sobre Rey. John, que se ha mostrado bastante sólido en esta carrera, está en esa segunda posición, el piloto austríaco. Sí, es un poco lo que te decía antes, estaba ahí un poquito detrás de Botti y de Tomeno, como esperando su oportunidad. Y bueno, pues ahí le tenemos en segunda posición. Es una pena que Tomeno no esté ahí Pues sí, presentando batalla. ni Tomeno ni Botti, porque Botti también la carrera anterior nos había dado un pedazo de carrerón con Rita Kazawa. Sí. Y sin embargo Rey habrá entrenado mucho porque madre mía lo que ha sacado. Sí, es que son 12 segundos, casi 11 segundos y pico lo que le saca a Fed. O sea, Bueno, como íbamos haciendo el repaso a la clasificación, tenemos tercero ahí Alessandro Botti en ese BMW blanco, igual que John Fetch. Jaime Dordio en esa cuarta posición, no muy lejos de Alessandro, va a intentar acercarse un poquito más. Quinta posición es para Tomás Marchena. El sexto clasificado es Jesli en ese Audi. Bastante estable. Pendiente a Tomeno. Sí. Hay que estar pendiente a Tomeno, que está haciendo una remontada. Lo estamos viendo y ahora mismo, mientras hacemos el repaso, vamos a enfocar a Raúl Racoyote, que es el próximo coche al que tiene que atacar. Lo vemos ahí pegado al parachoques trasero. A Alejandro Tomeno en esa octava posición. Vamos a ver si Raúl va a aguantar la presión de tener a Alejandro por detrás. Y vamos a seguir con el repaso, lo vamos a hacer rápido para luego enfocar esta batalla. Alejandro Tomeno en esa octava posición, noveno está Aitor Iglesias. La décima posición es para Joseph Ray en ese BMW con el capó azul. Ahí tenemos a Pau Alasán en la 11ª posición, 12º está Francisco Javier Navarrete. Jorge Hernández en la 13ª posición, 14º está Nuno Miguel, 15º Diego Molina, 16º Fernando Pedraza, 17º Rob. Había tenido un inicio de carrera bastante delicado
José Vicente en la 18ª posición, Fran Bullón en la 19ª, Fabián Alba en la 21º está Kevin Fernández y 22º está Tali Diallo. Bueno, pues nos vamos otra vez con la batalla de Alejandro Tomeno con Raúl Racoyote. Parece que ha tenido una ligera pérdida de tiempo ahí sobre Raúl, pero no creo que dure mucho. No, se le va acercando, además le va avisando. Intentando alcanzarlo un poco con ese DRS. Parece que las rectas tan cortas pues no le van a ayudar bastante. Pues habría de DRS en esa pequeña recta, ¿me ha parecido? Sí, lo ha abierto. Ha abierto el DRS, señor. Y aquí lo vuelve a abrir. Bueno, pues atacando con todo Alejandro Tomeno para no perder ni una décima. Y Racoyote está revelándose como un piloto difícil de adelantar, ¿eh? Le está presentando mi batalla, le está aguantando. Alejandro que falla ahí. Adiós suspensión. Oh, qué lástima. Qué pena. Alejandro que venía apretando fuerte, intentando poner bajo presión a Raúl, y parece ser que el presionado ha sido él finalmente. Una lástima. Pues vamos a seguir con él a ver si consigue recuperar algo de tiempo. Si por contra la suspensión le va a dejar afectado, esperemos que no. Con ese golpe contra el muro es difícil que no esté tocada. Es difícil porque ha sido un golpe bastante fuerte. Qué lástima. No, la verdad es que nos venía dando mucho espectáculo. Vuelve a abrir DRS en la mini recta. Sí, no se ha rendido, ¿eh? No se rinde. Está luchando con todo Alejandro, que no quiere perder ni un punto del campeonato. Espectacular. Y para mí, perdona que sigue. Que Aitor Iglesias ha hecho la estrategia que te he comentado antes, porque ha parado en boxes ahora. Y yo, para mí, que con el tiempo que he estado parado en boxes, ha echado nada, lo que le hacía falta para terminar de carrera de gasolina, y va con neumáticos sin cambiar. Pues me parece a mí. Pues podría ser que Aitor Iglesias haya hecho una estrategia de solo repostaje. Vamos a ver cómo le sale. Aitor Iglesias, que ahora mismo está pegadito a Fernando Pedraza, va a intentar el adelantamiento. Ojo, que le intentaba hacer la línea defensiva. Finalmente se ha colocado por el interior Aitor Iglesias. Madre mía, el paradero. Madre mía, qué adelantamiento. Wow. Sí, señor. Qué bonito. Francisco Bullón, que también nos manda chats por el chat de YouTube, nos dice que no puede competir sin constancia. Una lástima que se haya tenido que retirar Fran, y esperamos verlo en la siguiente carrera más fuerte. Madre mía, Aitor, cómo nos ha dado ese espectacular chapa en esa primera curva. Parece que por contra de esas dos primeras carreras del campeonato, esta carrera va a ser un pelín más apagada, ¿no? Sí, porque es que tienen unas zonas tan rápidas que las diferencias
es que se alargan más. Las diferencias se alargan más. Y bueno, ahora tenemos ahí doblando. Bueno, pues me están blinqueando algún coche. Igual tengo yo un problema sí, puede ser, conexión. no, pero había visto yo previamente algún blinqueo, no debería dar mucho problema. Si ves a prácticamente todos los coches estables, sería por parte de la conexión del piloto en concreto en que blinquee. Y lo que iba a comentar, espectacular ver las llamaradas, ¿no?, de los escapes de estos coches. Es una de las chispas que salen, sí. Sí, es una de las cosas que ha conservado la DTM muy bien, que los coches saquen esas llamaradas. Y la verdad es que resulta espectacular ver cómo sale fuego de los escapes de estos coches de gran potencia. Y la verdad es que para mí, que he tenido la ocasión de presenciar estos coches en directo, sobre todo en esa época del final de los 2000, pues realmente fue espectacular verlos, ¿no? Son coches que dan mucho espectáculo por su sonido característico, también porque al ser turismos, pues ofrecen muchas carreras así de contacto, ¿no? Yo, la verdad es que tengo curiosidad por ver qué es lo que va a sacar Race Group. Ha anunciado hace poco que van a sacar los DTM 2020 y tengo curiosidad por ver qué es lo que van a hacer, porque de momento solo hemos visto un vídeo de apenas 20 segundos y bueno, lo que se ha visto no ha sido mucho, pero sí tengo curiosidad, porque además estos coches pues son muy divertidos de conducir. Bueno, yo creo que serán bastante similares, ¿no?, a estos que ya tenemos. Sí que es verdad que en decoraciones pues quizás cambian un poco más, pero en cuanto a modelos yo creo que serán bastante similares. Hombre, a lo mejor con un poco más de potencia, no sé, algo mecánicamente tienes que cambiar. Bueno, atención a Alejandro Tomeno, que le coloca el coche por dentro a Joseph Ray, no, era un doblado, parece ser. Era un doblado. Doblado con la misma decoración de Red Bull. Y pues parece ser que Alejandro no va a conseguir acercarse más a Raúl Racoyote. Una lástima, que tenemos batalla por esa tercera posición entre Alessandro Botti y Jaime Dordio. Yo creo que Tomeno ya se ha conformado con esa posición y poder terminar carrera. Y atención, porque ya quedan 2 minutos de carrera. Estaremos entrando ya en las últimas 2 vueltas de esta carrera. Reita Kazawa, que rueda en esa vuelta 25 ya. Y terminaremos en la vuelta 26 después del paso por meta. Quedará otra vuelta más. Me parece que tienen doblados por delante. Va a haber tráfico de cara a estos últimos instantes de carrera. Sí, porque además es que la parada en boxes se ha estirado mucho. Han estado prácticamente en toda la segunda parte de la carrera entrando coches a... Bueno, ojito con los doblados, que pueden afectar, pueden afectar bastante. Está por ahí ese coche, ese BMW con la decoración de Red Bull.
que ahora mismo va a estar afectando a Alessandro Botti. Lo intenta adelantar ahí perfectamente. Uy, le va a afectar la entrada a la curva a Jaime Dordio. Obviamente el doblado pues se ha intentado apartar lo más fácilmente que ha podido, pero no va a estar difícil. El espacio es finito. Sí. Sobre todo en un circuito de carreras con coches tan potentes y con este carril tan estrecho que tiene el circuito de Zandvoort. Bueno, ojito a Jaime porque está al rebufo, pero... Y atacando, Madre y atacando, mía. Y atacando porque se va saliendo de la aspiración en las curvas para mirar a ver si le puede meter el coche. Y ojito porque ya entramos en esa última vuelta, Está Rei Takazawa en ese último sector del circuito, se ha acabado el tiempo ya. Así que nos vamos a quedar con él en imagen hasta que cruce por línea de meta y luego nos volveremos a ir con la lucha de Alessandro Botti y Jaime Dordio. ¡Ojo! Nada, se ha salido. ¡Ojo! Madre mía. Ha hecho un rompito ahí. Lo estaba viendo en los tiempos. Es lo que tiene la última vuelta. Intentas darlo todo para intentar ganar una posición. Y bueno, arriesgas y a veces sale y a veces no. Pues Rei Takazawa que cruza por línea de meta, se coloca en esa primera posición y madre mía, toda la carrera dominada por este hombre con ese Mercedes negro. Ya nos tiene mal acostumbrados a verle ganar. Un Rei Takazawa que se hace más líder del campeonato. John Fetch que ha cruzado en esa segunda posición. En tercera Alessandro Botti finalmente no ha podido tener esa oportunidad de adelantarnos finalmente Jaime. Una lástima. Tomás Marchena que ha quedado en esa cuarta posición. Jesli en la quinta. Sexta posición para Jaime Dordio. Séptima posición para Raúl Racoyote. La octava ha sido para Alejandro Tomeno. Una lástima también Alejandro, que venía haciendo muy buena carrera. Han tenido que penalizar por esa entrada a boxes y luego con los nervios pues ha cometido ese error que le ha llevado contra el muro y no le ha permitido luchar con Raúl. Y bueno, prometía buena remontada. Buah, ya ves. Pues una auténtica lástima. Hemos tenido una carrera con bastantes complicaciones y finalmente pues Rei Takazawa que se hace Sí, gana Takazawa, pero fíjate quién se lleva la vuelta rápida. John Fetch. John Fetch que también yo estaba viendo con bastante ritmo, así que no podía alcanzar ya a Rei. Rey yo creo que ha estado administrando en los últimos instantes de carrera, pero finalmente John que no le ha podido alcanzar porque ya la distancia era bastante considerable. Sí. Era demasiado optimista el poder recortarlos. Pues así es. Bueno, pues nada, una carrerita tranquila. Una primera parte de carrera interesante, pero bueno, ya la última parte ya ha habido tanta distancia entre todos los pilotos que yo creo que además ya todos se han conformado con la posición que tenían y han primado el terminar la carrera, ya viendo que no había tiempo de remontar alguna posición. Bueno, me parece que tenemos por aquí a Fran Navarrete. Hola Fran, ¿qué tal? Sí, señor. Hola, muy buenas. Bueno, pues bien. ¿Qué tal la carrera? ¿Cómo la has visto, Fran? Bien, pues yo la verdad es que hoy se me han aparecido todos los santos porque me metí, evité el jaleo de las salidas. Parece que se quedó un coche por ahí parado.
Luego también más adelante 2 o 3 también se chocaron y estaban ahí como medio parados en medio de la pista, he tenido que esquivarlos, otro trompeado. Vamos, toda la suerte la he tenido hoy y yo creo que no voy a tener más suerte en mi vida. Todo llegará. Todo llegará. Bueno, la verdad es que aquí lo que estábamos comentando ha sido una carrera, una primera parte muy interesante ahí sobre todo entre Tomeno y Botti, que han estado ahí luchando con Fetch de espectador muy pegaditos. Y luego ya la segunda parte de la carrera, a partir de los repostajes y el cambio de rueda, pues la verdad es que ha sido muy tranquilita. Ya los pilotos no han estado a mucha distancia entre sí y ha habido poquita lucha. Ni siquiera los doblados han dado guerra. Han podido hacer que se acercaran un poquito para ver alguna luchita. No, sí, yo creo que este circuito era un poco complicado encontrarle el equilibrio, sobre todo en mi caso, porque después de la parada me ha salido Pau Alasá adelante y en el segundo sector me pegaba, pero luego en los otros dos se iba. Y yo creo que tenía mejor configurado para los otros dos sectores Pau y yo en el segundo pues sí le recortaba un poquillo. Pero ya llega un momento en que las gomas han dicho basta y había que conservar un poquito. ¿Cómo has llegado de gomas al final? Pues he llegado un poquillo en plan en amarillo, por la mitad más o menos, por lo menos las delanteras. Ajá. Bueno, En pues fin, por lo menos la primera parte muy divertida. Suerte que yo he cogido y he dicho, bueno, tirad, que ya os estrellaréis. Y no me he equivocado porque me he ido encontrando ahí coches por todos lados. Y bueno, por lo menos la carrera ha estado divertida, ha estado bien, ha estado bien. Bueno, pues nos alegramos, ¿no? De que lo hayas pasado bien. Esto es, yo creo que lo fundamental de las carreras, pasárselo bien. Y bueno, Fran, Y bueno, no sé. y bueno, yo simplemente comentar a la gente que nos escucha y Sí. que nos ve que bueno, que estén atentos, que Race Spain va a hacer un par de propuestas para este verano, las más de interesantes, que ya están en el horno y ya están casi a punto de sonar la campanita. Ujú. Así que Exacto. estén atentos, que hay un par de propuestas muy, muy, muy interesantes. No Así decimos es. más. ¿No? ¿Verdad, Fran? Eso, ¿No que no decimos más? todavía. Exacto, yo tengo ahí una novedad. El martes, yo solo puedo decir que el martes, carrera de test en este mismo circuito. Ya no digo más. Ya no decimos más. Hasta aquí puedo, como en el Hasta que eso es. Pues nada, chicos, un placer estar con vosotros. Ignacio, gracias por Como siempre, acompañarme en los comentarios y en faltaría cabina. más, un placer también para mí. Y Fran, pues también nos alegramos por la carrera que has disfrutado. Y como siempre estaremos aquí para la siguiente carrera, que será en Suzuka, tío, en Suzuka. Efectivamente. Qué buen circuito. Uf. Circuito Suzuka, versión de Gran Premio, será el circuito completo. Con estos coches de DTM yo creo que va a estar también interesante, va a ser otro circuito bastante difícil de adelantamiento. Tendremos esa... Quizás la primera zona de adelantamiento sea la curva número 1 y luego las curvas Spoon y la Chicane sean también puntos bastante interesantes de ver. Sí, y además en este circuito no se van a estirar tanto los pilotos. Van a estar más juntitos, me parece a mí. Bueno, pues yo creo que vamos a ir despidiendo ya la retransmisión. Como decía, pues un placer de tener a Ignacio Negro como comentarista. Y un placer también acompañarte. un placer de tener también a todos los espectadores por aquí en el chat, apoyando a Race Room Spain y viéndonos aquí y apoyando también a sus pilotos. Nos vemos en la próxima semana que viene, el viernes. Adiós.
Hasta luego.